Buenas tardes, mi nombre es Gema de Cabo, soy vicepresidenta de la Asociación Federalista Europea. Muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Es para mí un verdadero placer daros la bienvenida en nombre de la asociación a esta segunda charla coloquio que celebramos en el marco del ciclo Padres y Madres de Europa. En momentos de dificultad, volver a los fundadores de Europa no es solo un ejercicio de memoria, sino también de fuente de inspiración. Supieron enfrentarse a desafíos enormes con una mirada de largo alcance, capaces de poner en marcha un proyecto que iba mucho más allá de su tiempo. Al final, la solidez y la ambición de una institución dicen mucho de quienes la imaginaron y la impulsaron. Por eso, entender Europa en el día de hoy y en la actualidad pasa también por reconocer y valorar el legado de quienes la hicieron posible. Eso es precisamente el espíritu de este ciclo de conferencias. Se trata de analizar a nuestros padres fundadores en busca de inspiración y de preguntarnos, con una mirada de presente y de futuro, qué habrían hecho ellos y cómo habrían respondido a los retos de Europa en la actualidad, en el siglo XXI. Tras la primera sesión dedicada a Jean Monnet, con la que inauguramos este ciclo el pasado 12 de febrero en Vigo, nuestra intención es celebrar una charla coloquio para cada uno de los 8 principales padres y madres fundadores. Hoy continuamos con una figura central en la construcción europea, Robert Schuman. Robert Schuman nació en 1886 en Lorena, en una región marcada por las tensiones entre Francia y Alemania. Tras la guerra, después de ocupar diversos puestos importantes en las instituciones, fue ministro de Asuntos Exteriores en Francia, impulsando una integración europea que garantizara la paz y la prosperidad. En 1950 presentó su célebre Declaración, que fue redactada conjuntamente con Jean Monnet y que creaba la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la CECA, con el objetivo de integrar las industrias de Francia y Alemania hasta hacer materialmente imposible e impensable de nuevo una guerra. Robert Schuman ocupa un lugar central en la integración europea. Su visión de una comunidad basada en la cooperación y la solidaridad sentó las bases de la Unión Europea. Hoy, en un contexto completamente distinto, pero igualmente complejo, nos preguntamos cómo habría respondido Schuman a los desafíos actuales, desde la guerra de Ucrania hasta las tensiones internas de la Unión, pasando por los retos de legitimidad democrática o de gobernanza en una Europa ampliada. Para ayudarnos a reflexionar sobre estos temas, tenemos a dos invitados esta tarde. Antes de comenzar a presentarlos, me gustaría comentar brevemente la dinámica del evento. Estamos grabando la sesión para que quienes pues no quieran salir, pues sencillamente no les vamos a enfocar. Y por otra parte, lo que me gustaría comentar es que primero va a haber una ponencia marco que va a realizar nuestro primer invitado y que después va a ser comentada por nuestro segundo invitado. A continuación, celebraremos un debate coloquio entre nuestros dos invitados y el público al cual nos gustaría invitarles a que participaran. Permítame que vamos a admitir a algunas personas que van a estar también online. Bien, vamos a presentar a nuestro primer invitado. Tengo el placer de presentar a Antonio Lodeiro. Es periodista, formado en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con más de 40 años de ejercicio profesional. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en medios escritos como El Faro de Vigo y El Correo Gallego, y en televisión, en Antena 3 y en la Televisión de Galicia, lo que le ha permitido desarrollar una amplia mirada rigurosa y profundamente conectada con la realidad política y social. Ha desempeñado responsabilidades relevantes en el ámbito de la comunicación política, institucional y empresarial, así como en la presidencia de la Xunta de Galicia y en distintas consejerías. A ello se suma su experiencia como asesor en gestión de crisis para instituciones públicas y privadas. Además, ha desarrollado una faceta creativa
como guionista de cine, televisión y documentales, y como autor de varios ensayos biográficos. Con este bagaje, desde luego estoy segura de que la ponencia que nos va a ofrecer va a darnos una visión especialmente rica y sugerente sobre el momento que vive Europa en el marco del pensamiento de Robert Schuman. Esta ponencia marco se titula Robert Schuman, Europa ante la encrucijada. Antonio, bienvenido. Cuando quieras, por favor. Gracias, Eva. Bueno, antes de nada, agradecer a la asociación la invitación, Manuel, los Manueles y a Fernando. Es un honor, desde luego, para mí, a Gemma también. Es un honor para mí estar aquí en un momento, además, en el que a todos los que nos preocupa mucho una de las ideas que yo considero un auténtico hito en la historia de la civilización política de la humanidad, que es la idea de la Unión Europea, pues se ve, yo diría que en una encrucijada, como he titulado un poco mi pequeña exposición. En este momento, yo diría que esa encrucijada es necesario tomar una serie de decisiones que esto lo dejaré un poco para el final, que pueden variar el futuro de la Unión en el sentido de que siga languideciendo como yo creo que está languideciendo de alguna manera ahora, o recupere el pulso vital que tuvo durante décadas, hasta el comienzo precisamente de esa, yo diría que decadencia en la que probablemente estemos sumidos ahora. Pero volvamos un poco sobre la biografía de Robert Schuman. Robert Schuman forma parte de un grupo de auténticos titanes de la política europea que surgen a principios de siglo. Obviamente, los auténticos, digamos, el cuarteto fundamental de estas personas, pues son... Dista muchísimo eso. Que son Konrad Adenauer, por supuesto, Alcide de Gasperi, Robert Schuman, y el que yo considero que es el arquitecto de los cuatro, el arquitecto de todo lo que sucedió después, que es Jean Monnet. No podemos olvidarnos en ningún caso de otras personas como Paul-Henri Spaak, como Altiero Spinelli, como Walter Hallstein y otros muchos. Y puestos a reivindicar a fundadores, no podemos olvidar que la primera voz que se escucha en el continente después de la guerra, muy poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, reclamando la unidad de Europa como garantía de la paz, es el gran Winston Churchill, la verdad. Pocas veces se le menciona como, no diría yo que un padre fundador, pero una persona que al mismo tiempo dio con la clave de dos de los acontecimientos que marcarían los siguientes 50 años de la historia europea, como es la caída del telón de acero, por supuesto, y el comienzo de la Guerra Fría, y la necesidad que comparten todos estos padres fundadores a los que estamos revisitando y homenajeando para preservar la civilización y la paz en Europa. Churchill, recordemos que en la Universidad de Zúrich, el 19 de septiembre de 1946, da una conferencia en la que dice que es indispensable, un británico, curiosamente, que es indispensable la unidad europea para preservar la paz para generaciones futuras. ¿Qué tienen en común los padres fundadores? Porque tienen muchas cosas en común. Lo primero, digamos, un pensamiento político basado en el humanismo cristiano. En el fondo, si quisiéramos apurar políticamente, aunque a algunos seguramente no les gustaría, en realidad el concepto de la Unión Europea es un invento de la democracia cristiana europea. Todos, prácticamente sin excepción, como digo, Jean Monnet va más un poco de arquitecto que de ideólogo político, o esa es mi opinión por lo menos. Todos, o prácticamente todos, pertenecen a una corriente política surgida de la encíclica de León XIII, la Rerum Novarum, y del el nacimiento de lo que luego sería la democracia cristiana
en Europa. El humanismo cristiano. Bueno, decía que estos hombres también comparten virtudes políticas, de cómo veían la política. Gente de gran preparación, como decía, una ideología que primaba, como decía, a partir del humanismo cristiano, el concepto de dignidad del hombre. Absolutamente, esa era la base de cualquier política y Robert Schuman es el exponente perfecto. Y tenían una concepción de la política, como decía, casi weberiana o weberiana, completamente. La pasión, el control férreo de la vanidad, la integridad y, como digo, la intensidad y la pasión por lograr los objetivos, siempre. La solidaridad entre los pueblos y los países, el sentido de Europa como comunidad de pueblos, como comunidad de naciones, como comunidad de ciudadanos, las tres cosas. Pero solidaridad, de hecho, de acciones concretas. Siempre se dice que contra el federalismo clásico el proyecto europeo es un federalismo pragmático, que se podría decir funcionalista. Vamos a hacer cosas que nos vayan uniendo. Por eso la CECA, por eso el Euratom, por eso van haciendo cosas que poco a poco van creando una estructura. Y siempre, como telón de fondo, la paz. La dignidad y la paz, yo diría que son los pilares, la dignidad del hombre y la paz. Esos son los valores. Valores, pero también intereses, lógicamente. Siempre tienen una vena absolutamente pragmático. Precisamente esa resurrección ética y política que plantean los fundadores de la Unión Europea, de alguna manera, viniendo de latitudes políticas muy distintas, me venía a la cabeza el fallecimiento de Jürgen Habermas hace poco, que también creía desde una óptica políticamente, digo, distinta, venía de la escuela de Frankfurt y marxista, pero de alguna manera también coincide. Yo creo que por eso la socialdemocracia al final también adoptó como propio el proyecto. Decía que el federalismo funcionalista y pragmático, pero también había algunos de los padres fundadores, había también algún federalista soñador, ¿no?, de los Estados Unidos de Europa, ¿no? La unidad política casi antes que la económica. Siempre haciendo hincapié en la unidad frente a la disgregación, el romper viejos antagonismos históricos, viejas rencillas de todo tipo. Curiosamente, Robert Schuman, decía cosas como que la necesidad de un ejército común, curiosamente, fíjense ustedes, con respecto a la situación de ahora, para que la comunidad investigadora y científica tuviera también un proyecto común. Él lo relacionaba con la defensa, con la creación de un ejército europeo, curioso. Y desde luego decía Schuman que aquí no se trataba tanto de instituciones como de cambiar las mentes y hacer evolucionar las mentes de los europeos hacia un proyecto en común. Yo creo que sigue siendo exactamente ese es el proyecto. Precisamente ahora cuando todo eso va en retroceso, que luego veremos. Hablaba curiosamente, que siempre me llama la atención, en este libro, lo dice, Pour l'Europe, dice desintoxicar los manuales escolares. Fíjense qué cosa más interesante, ¿no? La propaganda era una especie de alegato contra la propaganda. Bien, pues básicamente esas son un poco a grandes rasgos las características de Schuman, que, como digo, comparte plenamente con los otros grandes nombres de los padres fundadores. Y todos tienen biografías de una manera u otra bastante parecidas. Bien, pues la historia continúa. Después viene el Tratado de París, después el Tratado de Roma, en fin. Después viene la primera ampliación, después viene Maastricht, el euro, el Tratado de Lisboa. Yo creo que el Tratado de Lisboa para mí es una inflexión, un punto de inflexión negativo, por lo menos para mí. Y yo creo que a partir del Tratado de Lisboa
para mí que la cosa empieza a decaer, francamente. Se olvida, no sé, cuál es el último gran europeísta que yo haya podido conocer. Pues Jacques Delors, probablemente. Yo creo que a partir de ahí me parece que la cosa no se ve al principio demasiado, pero empieza a perder sustancia interna. La política europea, el liderazgo europeo. Estamos hablando de auténticos titanes, de líderes por antonomasia, de gente que ve. Un líder es básicamente una persona que ve lo que los demás no ven, porque lo que vemos todos, pues para eso no hay nada que liderar. Y que los demás los seguimos porque creemos que eso que ve que nosotros no vemos puede que tenga sentido. Eso es básicamente un líder. No estoy hablando de ceguera, sino de... Por eso son tan raros los líderes y tan necesarios. Las ampliaciones, yo creo que para mí otro gran error. Ampliaciones, sobre todo la ampliación al este, que yo me lo hubiera hecho mirar bastante, pero ahí Alemania necesitaba, yo creo que casi, aunque sea un poco malicioso, resucitar el viejo concepto del Lebensraum, ¿no? Del espacio vital, que era un vaya, si estos chicos ya los había invadido antes. Entonces, pues yo creo que la ampliación no, y de hecho no ha resultado, o creo que no ha resultado en parte, pero sobre todo en Bruselas, hablamos antes de hacer evolucionar las mentes. Los ciudadanos se produce un proceso de alejamiento entre el, llamémosle, monstruo burocrático de bruselense y los ciudadanos. Los ciudadanos empiezan... Nunca ha habido realmente una enorme pasión. Curiosamente, en España hemos sido durante años los más europeístas de todos y ahora ya empieza a decaer también, curiosamente. Y yo creo que nunca se ha producido un auténtico enamoramiento entre los ciudadanos y la idea de la Unión Europea. Y yo lo achaco a que llegó un momento en que nos concentramos demasiado en regular asuntos económicos y creo que nos olvidamos de explicarle a la gente. Si yo tuviera la fórmula, lógicamente, desde luego la regalaría, más que patentarla, pero creo que hubo un alejamiento del concepto europeo. Bueno, y aquí estamos. Estamos en una crisis de tomo y lomo, no, lo siguiente. Y me explico. Llevamos años con déficit de liderazgo, con toneladas de hiperregulación, con el Parlamento Europeo, yo no sé en los demás países, pero desde luego con los que van al Parlamento Europeo, que los políticos, por lo menos los españoles, y sé que en otros países parecidos, una especie de cementerio de elefantes desahuciados, básicamente. Perdón que me ponga un tanto beligerante, pero el problema exige pasión y un poco de atrevimiento a la hora de plantear lo que nos está pasando. Un método de toma de decisiones totalmente esclerotizado, hasta cierto aroma de corrupción y lobismo, que algo intolerable, si atendemos a lo que estamos hablando de nuestros orígenes políticos. Y yo diría que hemos convertido una de las mejores ideas. Yo tengo un amigo que siempre dice que, como decía, que las mejores ideas del ser humano eran el fuego, la imprenta, la Unión Europea y el omeprazol, creo que decía. Estoy prácticamente de acuerdo, Sandra. Y hemos convertido una de las mejores ideas de la historia de la humanidad en una pesadilla, yo diría que de autocomplacencia y de fingimiento, curiosamente. Es la sensación que tengo, no puedo evitar. Francamente, perdón, permitirme que sea crítico, porque creo que la situación lo exige. Si no, caeríamos en esa autocomplacencia. Hemos subcontratado nuestra legendaria potencia industrial a los chinos, nuestra soberanía energética a los rusos y a los árabes. Amenazamos a nuestro sector primario, nuestra seña de identidad cultural. El sector primario, la agricultura europea, no es unos tipos plantando patacas, no, es una seña de identidad cultural, el sector primario europeo. Hemos caído en una distopía ecologista totalmente paralizadora e infantiloide, para mi gusto.
Y desde luego nos hemos desentendido de nuestra propia defensa, que es ya lo último que hace cualquier país. Lo decía Maquiavelo, aquello de los buenos países son los que tienen buenas leyes y buenos ejércitos. Bueno, pues exactamente. Quizá tengamos leyes demasiadas, pero no tenemos ejército. Y ahora estamos, yo diría, pues no sabría decirlo, pues como con el culo al aire o algo parecido. Es lo más parecido que se me ocurre con respecto a la Unión Europea. Hasta veo atisbos de cobardía política en algunas decisiones que se han tomado últimamente, francamente. Una languidez tenida de una especie de pacifismo impostado y, francamente, yo digo lo que creo que veo. Y por si fueran pocas malas noticias estas, tenemos al enemigo en casa. Países como Hungría, partidos antieuropeístas, ferozmente antieuropeístas, a derecha e izquierda, de las más variadas orillas políticas, se han conjurado para destruir el sueño. ¿Qué haría Robert Schuman hasta esta encrucijada, que yo creo que es una encrucijada? Pues lo que decía al principio, mucha solidaridad, hechos concretos, unidad y dignidad. Europa, yo creo que nos diría que tiene valores y tiene intereses y tiene futuro. Desde luego creo que se leería con enorme interés los informes de Mario Draghi y Enrico Letta. Yo creo que él querría que fuéramos una gran potencia económica. Y desde luego, querría que tuviéramos un gran ejército. Estaría absolutamente en primera línea, sin sombra de duda, con los ucranianos, desde luego. Y desde luego, insisto, estoy seguro de que hoy sería un fiel aliado de los Estados Unidos. Como digo, abogaría por convertirnos en una potencia económica y militar para cumplir nuestro papel en el mundo con políticas valientes y pragmáticas. Y pensaría en alguna alternativa creativa para sacarnos del marasmo en el que estamos. Y sobre todo, probablemente, nos devolvería ese liderazgo, la autoritas esa de la que estamos ahora tan huérfanos y que son la base de cualquier proyecto de gobierno que quiera trascender mínimamente la historia. Ahora tenemos a Putin, a Trump, a Xi Jinping. Estamos jugando una partida completamente distinta. Parece que hay gente que no se da cuenta, con una baraja nueva, y hay gente que cree que estamos jugando la partida del siglo XX con las cartas del siglo XX, y ya no. Y esto ha cambiado para no volver atrás. Hace poco, la señora von der Leyen hizo unas declaraciones de las que se arrepintió, con esa cobardía que yo, efectivamente, se arrepintió a los 2 minutos. Pero fue muy interesante lo que dijo. Pero casi nadie se acuerda del discurso del primer ministro de Canadá, Mark Carney, en Davos, después de las Navidades, que creo que es todavía más importante. Hay 2 cosas que dijo, bueno, dijo lo mismo, lo de la partida y eso lo dijo, pero dijo 2 cosas que a mí me llamaron la atención. Citando a Václav Havel, dijo que hacerse mayor es dejar de fingir. Y dijo que en la situación actual, si no estás en la mesa, eres parte del menú. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Mark Carney. Que no es nuestra guerra. ¿Y el Mediterráneo dónde está entonces? Quiero una pregunta sencilla que puedo hacer. Por eso digo que a ver si nos aclaramos y hacemos avanzar este proyecto que yo creo que hace muchas aguas y que ha caído, como digo, en una enorme dosis de autocomplacencia. Creo que ya me he pasado de la hora claramente, así que nada, solo quiero leer una frase de Schuman para acabar, que viene aquí justo en la contraportada, la vi antes, de su libro Por Europa. Dice, tuvimos que combatir no solamente las pretensiones de hegemonía y la creencia en la superioridad, sino también las estrecheces del nacionalismo político, el proteccionismo autárquico, el aislamiento cultural. Fue necesario preparar las mentes para que aceptaran soluciones europeas y sustituir esas tendencias por la noción de solidaridad.
Es decir, por la convicción de que el verdadero interés de cada uno consiste en reconocer y aceptar en la práctica la interdependencia de todos. No se gana nada con el egoísmo. La contribución que una Europa organizada y viva pueda aportar a la civilización es indispensable para el mantenimiento de unas relaciones pacíficas. Gracias. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. Mm, Has hecho un diagnóstico, la verdad es que muy crudo, pero creo que también muy real de lo que está sucediendo. Pero le voy a pasar la palabra a nuestro siguiente invitado, eh, Fernando, que es Fernando López Peña, que es quien va a comentar esta ponencia antes de que entremos en el coloquio y que seguramente cuando entremos en el coloquio habrá personas que quieran, bueno, pues plantear sus preguntas y hacer también sus reflexiones a todo esto que has dejado encima de la mesa. Fernando López Peña es doctor ingeniero aeronáutico y catedrático emérito de la Universidad de A Coruña. Su trayectoria académica y científica, bueno, realmente es impresionante. Cuenta con un máster de investigación por el Von Karman Institute for Fluid Dynamics en Bélgica. Es doctor en Ciencias Aplicadas en la Universidad Católica de Lovaina y tiene un máster en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto por la propia Universidad de A Coruña. A lo largo de su carrera ha desempeñado importantes responsabilidades como la dirección del Departamento de Ingeniería Naval y Oceánica de la Universidad de A Coruña y ha presidido organizaciones internacionales de referencia como la International Maritime Association of the Mediterranean y la Asociación de Antiguos Alumnos del Von Karman Institute. Es autor de más de 50 publicaciones científicas internacionales. Cuenta con varias patentes nacionales e internacionales y numerosos registros de software. Bien, Fernando, creo que te ha dejado un suculento diagnóstico de lo que nos está sucediendo encima de la mesa para que puedas comentar y te cedo la palabra. Bienvenido. Gracias, Gemma, y bueno, gracias, Antonio, por la ponencia, que estoy básicamente de acuerdo con lo que has expuesto. Estoy de acuerdo con lo que dice Gemma, que fue bastante crudo. Y bueno, la historia inicial de la Unión Europea, pues, cerradas oportunas. Cómo hemos llegado hasta aquí, creo que también, aunque quizás, bueno, en todo lo que has mencionado de la Unión, o sea, la apertura al este y cómo se ha hecho la ampliación de la UE, yo a lo mejor creo que habría que hacer más énfasis en que la idea era mercado, o sea, era el mercado único europeo, no la Unión Europea. Entonces, se siguió manejando la idea de mercado mucho más allá de después de crear la Unión. Entonces, yo creo que eso es uno de los problemas. Y bueno, hubo un intento de constitución europea fallido porque era realmente un código de comercio, básicamente. Entonces, ahí se puso de manifiesto que las mentes pensantes y que los que movían el poder, bueno, que van asociados al mercado y al dinero, pues lo único que les interesaba era el mercado. Yo creo que ahí es una de las cosas por las que el camino se torció. Y la Europa de los mercaderes, que decía despectivamente. Exactamente. O sea, que por ahí nos han llevado a donde estamos. También estoy de acuerdo en que, bueno, ahora estamos en una encrucijada, pero quizás eso tenga una oportunidad. O sea, si hacemos un DAFO, ¿no? Pues la Unión Europea se creó cuando empezó, o sea, en el momento en que comenzó el orden mundial que conocimos hasta ahora, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, fue cuando empezó la Unión Europea, porque había aún unas amenazas y había, bueno, estaba la Segunda Guerra Mundial recién acabada y ahora estamos, hombre, yo no diría que, no soy tan pesimista, el orden mundial no va a ser como era, eso está claro, pero no va a ser el caos que tenemos ahora, o sea, porque eso tampoco le interesa a los mercaderes. Entonces, bueno, ahí al final, pues todo el mundo está de acuerdo en que algo de orden hace falta y yo creo que por ahí van a ir las cosas, ¿no? Pero por lo demás yo creo que está muy bien enfocada toda tu disertación, ¿no? Quizás solamente creo que lo de la idea del federalismo que mencionaste
que es un poco de federalismo voluntario. La idea fue lanzada por Draghi, realmente porque, aunque era antigua, nunca se plasmó gráficamente hasta ahora. Entonces, es un poco ponerlo así en un discurso con las palabras exactas fue Draghi a finales del año pasado, y un poco lo amplió, pues creo que fue el 2 de febrero de este año cuando le dieron el doctorado honoris causa en Lovaina, y ahí un poco desarrolló un poco la idea. Entonces todo eso yo creo que, bueno, creo que Draghi y Letta son los dos europeístas actuales, como mencionaste, con más peso, digamos, ¿no? Por eso un poco lo que dicen me parece muy adecuado. Yo creo que Europa ahora tiene que empezar a moverse y seguirá. Bueno, cuando lo dijo Draghi, pues no estábamos en la situación actual porque la cosa va empeorando bueno, cada día más. Y ahora hay un problema, teníamos un problema de energía que dependíamos de Rusia, y ahora resulta que también hay un problema adicional, y es que Hormuz está cerrado. Entonces, claro, eso Europa va a tener que y se está moviendo, ¿no? Ahora hay un plan energético en Europa que han inyectado, ahora lo han multiplicado por 8, me parece, el dinero, para hacerse autónoma energéticamente. Entonces, esa es la idea, pues se está moviendo con energías renovables y con energía atómica, porque no queda más remedio. Si quieres, entonces están los nuevos reactores modulares pequeños, y bueno, en eso, bueno, estábamos un poco adelantados con el proyecto francés de ITER, y ahora yo creo que estamos yendo demasiado lentos. Es un poco el problema de Europa, que nos quedamos un poco lentos en todo, y hay empresas americanas ahora que pretenden comercializarlo antes del proyecto europeo. Entonces, la idea, yo creo que ahora las dos ideas básicas por donde puede ir el federalismo, o sea, Europa, como dice Draghi, donde está federada, como en el euro, funciona bien; donde está confederada es un desastre porque es un gallinero, una jaula de grillos, todo el mundo habla, pero no se toman decisiones. Sin embargo, si me permites, solo decir una cosa que se me olvidó y que para mí, algo que creo que haría Robert Schuman y que me parece, independientemente de esta comparación, que me parece un principio de solución. Yo creo que un grupo de países profundamente comprometidos con una serie de puntos como los que estamos tocando, no todos, un grupo de países central, una especie de núcleo, habría que volver a resucitarlo. Sí, es un poco la idea del federalismo pragmático de Draghi, o sea, que realmente fue el que lo plasmó, y dice, bueno, que se apunte el que quiera. El que quiera. Y el que no, que vaya haciendo. Hay gente que dice, bueno, es Europa de 2 velocidades, o de 3, o de 4. O de 3 o de 4. Pero la diferencia con la Europa de varias velocidades que se proponía hace años es que esto es voluntario. Sí. El que después se quiera apuntar más tarde se puede apuntar. O sea, que realmente el problema de la Europa de 2 velocidades que se planteó en su día era, bueno, pongo aquí una serie de condiciones, el que no cumpla se queda fuera, y entonces pues hay la Europa de los torpes y la Europa de los listos. Era un poco el planteamiento. Aquí no. Aquí es un poco volver a la idea de Schuman y de los fundadores, de decir, bueno, esto es voluntariamente, el que quiera aportar y participar, aporta y participa, y estoy de acuerdo contigo que es el momento en que, bueno, yo creo que en energía todo el mundo se va a apuntar porque está claro que... Y la segunda es la defensa, lógicamente. Ahí tenemos el problema de que mencionabas del enemigo. Bueno, tenemos el enemigo a las puertas, pero también lo tenemos por dentro de la puerta, o sea que realmente entonces eso origina un problema. Y el otro, yo creo que eres muy optimista, bastante optimista respecto a Estados Unidos. O sea, sí, Europa tiene que ser aliado de Estados Unidos. El problema es el gobierno actual de Estados Unidos. Hablo de Estados Unidos. Entonces, pero Donald Trump se marchará. No, Donald Trump, yo espero que antes de que se marche, se va a llevar un palo en noviembre en las midterm, y entonces pues espero, aunque está intentando por todos los medios las cosas que solo puedan votar los correctos, ¿no? O sea, correctos según él, y los demás que no puedan votar, es un poco la idea que tiene, pero no creo que lo consiga. Espero que a partir de noviembre la cosa se amaine un poco, porque si no, por el camino que vamos, esto es el caos absoluto. Y a Europa, pues, bueno,
es un problema, pero al mismo tiempo yo creo que sirve para que espabilemos. O sea que estoy de acuerdo, la laxitud que tenemos es, bueno, la única forma de espabilarnos es que venga alguien y empiece a darnos collejas por todas partes, que está ocurriendo. Entonces, bueno, yo creo que, no sé, de todas maneras estoy hablando un poco de tu No, intervención, que hablen los demás. que hablen los demás también, ¿no? O sea, yo creo Si que... me permitís, dado que habéis empezado ya un debate entre vosotros, y ese era uno de los objetivos, desde luego, el comentar la ponencia de Antonio y que Fernando comenzara con sus comentarios a incorporar elementos de debate, si os parece, lo podemos abrir ya el coloquio a que todos los invitados o las personas que están en la sala o que están aquí online puedan preguntar, puedan reflexionar junto a vosotros, puedan hacer sus sugerencias, puedan discrepar si es que también es así. Y entonces abrimos ya el turno de debate coloquio. Así que por favor, quienes quieran participar no tienen más que hacerlo. Aquí online, pues voy dando yo pasos o ir hablando vosotros, porque somos pocas personas las que estamos online. En la sala es que no la estoy viendo en este momento y no lo sé, pero vosotros mismos lo podéis también gestionar. Así que, pues empezamos ya la charla coloquio. ¿Quién se anima a seguir junto a Fernando y Antonio incorporando elementos a esta reflexión? Bueno, José bueno, Antonio, pues has abierto el micrófono. ¿Quieres participar tú, José Antonio? Sí, Sí. eh, estoy completamente de acuerdo con el diagnóstico y con el que habéis hecho los dos. Yo creo que después de Jacques Delors podemos ver que hubo un antes y un después. Y también estoy de acuerdo en que la persona que más ha hecho por la construcción europea desde Jacques Delors ha sido Donald Trump. Es el que ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de integrarse y de seguir profundizando en el proyecto europeo. Sin embargo, hay un problema, y para mí es que hay ciertas cosas, cuando pones tu ejército en manos de alguien, necesita cierta legitimidad detrás. Y entonces un presidente de la Comisión que tenga autoridad sobre un ejército europeo necesita más legitimidad democrática que ser indirectamente elegido en tercera ronda. Elegimos a los diputados que eligen a los presidentes del gobierno que van al Consejo para elegir al presidente de la Comisión. Eh, Necesitamos algo más que eso, que sean los ciudadanos los que directamente puedan votar a la presidencia de la Comisión o a quien tenga autoridad sobre el ejército europeo. Y eso me parece que en una institución que, como decías antes, los anglosajones dicen que hay que ganar no solo las mentes, sino también los corazones. Si no, un proyecto político está condenado a fallar. Y si hemos creado un aparato administrativo que gestione un mercado, que sea eficiente desde el punto de vista de la mente, no nos hemos ganado el corazón de los europeos. Y entonces una presidencia europea todavía parece como un objetivo un poco alejado de lo que está a nuestro alcance hoy. Antonio, Fernando, ¿os sugiere? bueno, Sí. respecto a lo del... Hay varios modelos creo que, bueno, se está refiriendo ahora a la posibilidad de hacer un ejército europeo. Hay varios modelos de ejército europeo y siempre al final el problema es quién manda y lo primero es quién se integra en el ejército europeo. Entonces, ahora el eje franco-alemán está volviendo a activarse
De hecho, la propuesta de Macron de extender el paraguas nuclear francés a toda Europa, el primero que se apuntó fue el canciller alemán. Y eso me parece una buena propuesta, francamente. Sí, porque ahora mismo tenemos el americano. Porque ahora, y el si no americano... tienes una bomba nuclear, no eres nadie. Sí, no, es que si tenemos a los rusos ahí al lado, que Claro, tienen 6.000 ojivas, claro, si no tienes alguna con la que... Ahora mismo, claro, la propuesta francesa la secundó Starmer y, bueno, lo que proponía es que se podía unir el Reino Unido para hacer un paraguas europeo conjunto. Entre los dos ya empiezan a tener un número de ojivas que bueno, es la 10ª parte o un poco más de la 10ª parte de las que tienen los rusos, pero ya bueno, es para pensárselo antes de iniciar un conflicto de ese tipo. Estoy de acuerdo que sin tener armas nucleares hoy en día... No solo por la defensa, una tarea urgente para la futura reconstrucción, no, revitalización, si queremos, es recuperar a Gran Bretaña. O sea, yo pienso que Europa sin Gran Bretaña es una Europa manca o coja. Y no solo militarmente, porque tienen uno de los mejores ejércitos, sino porque ellos no lo saben, pero nosotros sí sabemos que ellos han sido siempre Europa. No, ellos también lo saben. De hecho, esta última semana Starmer ha vuelto, bueno, el gobierno británico ha vuelto a reactivar 57 leyes que tenían en la época de la UE, que habían, bueno, que las habían derogado y las está volviendo a activar. O sea que de alguna forma, bueno, Starmer, hablando de ser un gallina, pues es un ejemplo claro de que no es solamente en la parte de la Unión Europea, sino que por desgracia también en el Reino Unido está pasando lo mismo, ¿no? Hay un punto, perdón, lo que decía antes, sobre, está bien el plantearse, bueno, montamos un ejército y ¿quién manda? Lógicamente, el común, que podría ser un comando conjunto, etcétera, un poco como funcionan los cuarteles generales de la OTAN también podría ser, pero como me decía un amigo mío militar el otro día, yo me conformaría para empezar con que usáramos todos el mismo tipo de munición. O sea, quiero decir que, como un ejemplo de que el camino a recorrer para un ejército europeo es... Hombre, de todas formas hay una fábrica alemana que suministra algo así como el 75% de la munición de artillería de todos... Sí, bueno, de todos los países de la OTAN. Sí, pero bueno, hablaba de la munición de armas. Bueno. Era un ejemplo, en realidad no es que sea. Era poner un ejemplo de lo lejos que estamos de una integración militar. Sí, en eso estoy de acuerdo. Y después hay otra cuestión que es por historia. Bueno, cuando hagan el eje franco-alemán, el que haya un comandante alemán dirigiendo a oficiales franceses o al revés, en misiones bélicas de verdad, pues bueno, habrá que ver cómo funciona moralmente todo eso, ¿no? O sea, que eso son cosas que están ahí, aunque yo creo que en eso la Unión Europea, con todas sus subidas y bajadas, ha ayudado mucho a que eso ahora ya no sea tan traumático como podría haber sido cuando se creó la Unión Europea. O sea, por eso no funciona el ejército europeo, o sea, está claro. O sea, había un problema de cómo lo pones en marcha y al final cuestiones personales. O sea, un oficial francés no iba a permitir que le mandase un comandante alemán, ¿no? O sea, eso era una cuestión de posguerra y ahora pues eso está un poco olvidado. Yo creo que en eso pues sí se puede avanzar, pero bueno, habrá que ver cómo van. ¿Alguna cosa más? Sí. No soy ningún experto, pero sí me gusta leer sobre algunas cosas y he vivido una temporada en Estados Unidos. No me equivoco, cuando se constituyeron los Estados Unidos había dos partidos políticos. El Partido Federalista, que ha desaparecido un poco después, y el Partido Demócrata Republicano, que se extinguió en dos, y eso explica muchas cosas sobre la sociedad. Cierto. Realmente es lo mismo, pero con muy pequeñas diferencias. Pero el Partido Federalista, una de las grandes aportaciones que hizo antes de desaparecer fue conseguir que se mutualizara la deuda. Y la fundación de la Reserva Federal. Eso eran las dos tendencias de la Revolución Americana. Era John Adams, Jefferson,
cada uno tenía una idea completamente distinta del asunto, ¿no? Unos querían algo más centralizado y otros eran ultrafederalistas. Eso sí es el nacimiento de... Es verdad que es así, sí, sí. Y bueno, me parece que esas dos acciones, la mutualización de la deuda y la creación de la Reserva Federal, es lo que convirtió al final a Estados Unidos en la potencia mundial que hoy en día, ¿no? La creación de la Reserva Federal tiene un paralelismo en la creación del Banco Central Europeo y el euro. Y ahí, no sé, insisto que no soy experto, pero he leído en algún sitio que uno de los problemas de diseño de la Unión es que el Banco Central Europeo no puede financiar a los estados directamente, por lo cual tiene que recurrir a los mercados, y ese fue el origen de la crisis del euro, y en mal que bien resolvió Draghi. Y la mutualización de la deuda no ha hecho nada, y por supuesto algunos países, como decía antes, tanto tú, algunos países creen que son superiores, sus ciudadanos, a los demás, los listos y los tontos, y los listos parece que no están muy dispuestos a asumir la deuda. ¿Qué opináis de esas dos acciones, aparte de las acciones políticas y la creación de un ejército europeo? Estoy de acuerdo que sin armas nucleares hoy en día uno no es nadie en el mundo, tristemente. ¿Qué habría que hacer con...? Fernando. Hombre, yo creo que la idea de Draghi del federalismo pragmático sí que puede funcionar. O sea, en vez de hacer una Europa de los listos y los tontos, pues, bueno, es un poco lo que se hizo con el euro. Y dice, bueno, en el euro puede entrar cualquiera, pero se ponen unas condiciones que son lógicas y que cuando se saltaron, como ocurrió en el caso de Grecia, que se saltaron, porque, bueno, como Grecia era la cuna de la democracia, pues después para Grecia supuso una quiebra económica brutal. O sea, así de claro. No es que estuviera ya muy bollante cuando entró en el euro, pero con la entrada en el euro ya fue el acabose, ¿no? Entonces, claro, aquí se podría hacer lo mismo. Se pone una serie de condiciones y se ayuda a los que quieran entrar y no cumplan las condiciones para que puedan cumplirlas. Entonces, por ahí deberían de ir las cosas. Entonces, dejarnos de listos y tontos, o como se hacía en aquel momento, y hacer las cosas como proponía Schuman en su día. O sea, que es los voluntarios que quieran, pues que vengan y que lo comiencen, que arrimen el hombro y que pongan la pasta, y que todos los demás que quieran entrar, que entren, y el que no pueda, pues se le ayuda, porque hay solidaridad europea, y yo creo que por ahí debería de ir la cosa, ¿no? O sea, deberíamos de volver un poco a los principios, bueno, a fomentar los principios que eran federalistas en el fondo de los padres fundadores. No está de más recordar, está bien traído lo que has dicho. No te olvides que los ultrafederalistas de la Revolución Americana, cuando acabó con la derrota de los ingleses, querían disolver el ejército, cosa a lo que se negaron algunos y mantuvieron un ejército regular, pero aún tardaron hubo un tiempo que no tenía ejército. O sea, eran ya las colonias constituidas en un estado muy federal, desde luego, y durante un buen tiempo tardaron bastante en tener un ejército regular, es curioso. Eso también. Igual que decía Schuman, yo ligo mucho el asunto de la defensa con el asunto de la tecnología y el avance tecnológico de la dependencia que tenemos ahora con respecto a China y a Estados Unidos. Es nuestra gran oportunidad, incluso obviando o orillando un poco la creación material de un ejército. Hay que avanzar en la integración militar de los países que quieran. Pero para mí ahora la gran baza de la defensa, por eso decía, ¿no? ¿Quién decía que el mejor presidente era Trump? Bueno, decía, ¿no? El nuevo artífice de la Unión Europea era Donald Trump. Para mí ha venido muy bien el tema de la defensa, porque hemos pensado, caramba, es que no sabemos hacer absolutamente nada y somos ultradependientes en temas tan vitales como la defensa. Para mí es parte de la construcción europea la defensa como elemento de tipo tecnológico y económico, casi tan importante como lo que es la pura defensa militar. Bueno, de todas formas, yo creo que hay otra cuestión, hablando de Trump, que cuando nos critican, bueno, la tendencia es bueno, todo esto es una porquería lo que me dice, bueno, aunque te critique el mismísimo diablo, seguramente que en una parte de la crítica hay parte de verdad.
Entonces, lo digo porque en defensa la idea de que Europa tenía que constituir una unidad de defensa que se ocupase de su propia defensa dentro de la OTAN ya viene de antes de Trump. O sea, yo creo que eso empezó con Obama y bueno, después vino Trump en el primer mandato, lo que sea, pero siguió después. Y ahora con Trump, pues bueno, como esto es un poco caótico, pero un poco la idea de Trump de espabilar tal viene también de ahí. Entonces, Europa, de todas formas, cuando Trump desaparezca, pues tiene que plantearse que tiene que ser autónoma en defensa porque el foco de Estados Unidos está en el Pacífico, ahora en temas de defensa. Está en el Pacífico y está muy ligado también a lo de tecnología. En el estrecho de Taiwán, claro, Taiwán tiene una fábrica que fabrica el 80% de los chips avanzados del mundo, con unas máquinas que se fabrican en Holanda y son los únicos proveedores de máquinas que pueden hacer chips en el rango de los 2 nanómetros que son los que están. Entonces, y son los únicos. Entonces, ahora Trump, con todas sus brillantes ideas, pues hizo la Pax Sílica, que le gusta mucho. O sea, yo ahora bauticé. Conste que me encanta la expresión. Sí, pero es que Trump critica el WoW, pero él hace su propio. Está muy bien traído. Lo que le gusta es la apariencia. La Pax Sílica, sí. Entonces dice la Pax Romana, la Pax Británica, la Pax Americana y ahora viene la Pax Sílica, que no le puso Sílica Trump de milagro, pero bueno, la idea es que dentro de esa Pax Sílica uno de los invitados es el gobierno de los Países Bajos porque tienen esa fábrica. El 100% de las máquinas que fabrican chips por debajo de 5 nanómetros se fabrican en Holanda. Pero esas máquinas, o sea, ahora sobre todo las utilizan en Taiwán porque tienen un partnership. Pero entonces, si cae Taiwán en manos de China, se quedan con esa tecnología. De todas formas, el asunto está que el Pacífico es un poco una ensoñación, una entelequia política. La batalla es a escala global de cadenas de suministros, no tanto de productos como de cadenas de suministros. Y es una batalla que se desarrolla en todo el planeta. Que un actor sea asiático, dos actores secundarios como Japón y Taiwán sean asiáticos, no significa que el Pacífico de repente se haya convertido en el ombligo del mundo. Porque Ucrania y Rusia es otra cosa, Oriente Medio, África es otra cosa y Hispanoamérica es otra cosa. Quiero decir que hay que verlo todo con una globalidad. Y ahí yo creo que Trump, cuando dijo me voy al Pacífico como quien se va de vacaciones, eso es falta de visión para mí. Vamos. No, vamos a ver, lo de la Pax Sílica es la cadena de suministro del silicio, de los microchips y en el fondo de la inteligencia artificial, que se aplica, una de las aplicaciones más brutales en tecnología militar, en donde, por cierto, los ucranianos han espabilado muchísimo. Pero el cuello de botella, aparte del holandés, que tiene las máquinas que hacen los microchips, el otro cuello de botella es quienes usan esas máquinas y saben fabricar los microchips en esa tecnología. Y eso está en Taiwán. O sea, ahora mismo, y entonces, claro, como hay dos cuellos de botella y uno está al lado de China y en un territorio que China pretende conquistar a corto plazo, porque dice que es parte de China, y bueno, yo no entro que tenga razón o no, pero claro, el problema es que si entran allí, de hecho, se están empezando a montar fábricas en Europa y en Estados Unidos, porque por la propia empresa de Taiwán está empezando en colaboración con empresas en Europa y en Estados Unidos a montarlas aquí porque le ven las orejas al lobo. O sea, y en el momento en que entren allí los chinos, pues como cojan la tecnología de fabricación y todo lo que hay allí, pues ahora mismo ellos en IA están casi a la par que Estados Unidos con una tecnología desfasada un par de generaciones en cuanto a microchips. En el momento en que cojan aquello, sobrepasan a Estados Unidos y eso tiene implicaciones militares, estratégicas de todo, geoestratégicas de todo tipo. Entonces, el cuello de botella está en el estrecho de Taiwán, en este caso, para eso. Entonces, ahí hay un foco fundamental. Y el segundo tema para Estados Unidos es que China pretende ser la potencia hegemónica mundial a mitad de este siglo. Y bueno, eso es una amenaza existencial para Estados Unidos. Y para Europa. Bueno, si me permites. Para Europa en segundo lugar, pero bueno. Yo insisto en mi teoría de que vamos en el mismo paquete, pero bueno.
Nada, ahí está. No, debemos de ir en el mismo paquete. Yo creo que sí. La entrada de Trump ha demostrado que estamos en el mismo paquete, pero que pueden pasar cosas. Y por eso en Europa eso nos obliga más a ponernos las pilas, creo yo. Sabes que la democracia tiene sus defectos, como que no siempre... Sí, sí, sí. Y eso es lo que piensa Trump y por eso está haciendo todo lo posible para que en el midterm pues solo puedan votar algunos. ¿Qué más? Bueno, a mí me gustaría también plantear una cuestión. Yo también participo del debate, si se me permite. Una de las cosas que has comentado en tu diagnóstico, Antonio, es el tema de la incorporación de los países del este. Yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí, deberíamos haberlo pensado muchísimo más. De hecho, recordando lo que supuso la entrada de Europa y Portugal, que entraron juntas en el año 86, pues todas las exigencias, todos los requerimientos, recuerdo, vamos, he estado revisando y repasando esa época y sin embargo después cuando han entrado los países de Europa del Este, los requisitos no han sido esos, han sido mucho más laxos, se han entrado en PAC, pero un montón de ellos, sin que se hubiera planteado realmente eh, cómo incorporar a todos esos países con las diferencias importantes tanto en su posicionamiento geopolítico, cultural, estratégico y en todos los sentidos, económico, por supuesto, incluso social. Mm, Ahora mismo, dada la manera que hay de tomar las decisiones, que es unanimidad para todo, como tú has dicho, tenemos el enemigo en casa, porque Hungría siempre está buscando la manera de poner piedras en el camino para poder ir tomando decisiones. Y digo Hungría, por ejemplo, y algún otro país que ha habido en algún momento. A mí me preocupa eso, porque todas estas cosas de las que estáis hablando requieren que se tomen decisiones. Y si todo exige unanimidad y además tenemos una cierta carencia de legitimidad en quienes están supuestamente liderando Europa, como puede ser la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, de la Comisión, eh, pues realmente tenemos unos déficits muy importantes que también habría que mirar cómo intentar flexibilizar. Es decir, es verdad que nos tenemos que dotar de unos estatutos, que nos tenemos que dotar de una manera, de unos protocolos de funcionamiento, de unos procedimientos, pero también es verdad que tienen que avanzar cuando se convierten en una barrera para que realmente podamos seguir tomando decisiones importantes como las que se requieren en este momento. Y con tantos países y la manera en que hay ahora de tomar las decisiones, pues yo ahí veo una barrera bastante importante para que todas estas cosas de las que estamos hablando se puedan realmente poner en marcha ya, porque no podemos estar esperando meses y meses a que esto se ponga en marcha. El mundo hoy no espera, el mundo hoy no es el de los años 50 cuando esto estaba empezando. El mundo hoy es tiempo real y tiene que ir muchísimo más rápido. ¿No os parece? Totalmente, totalmente. Se han hecho pues algunas sugerencias como, bueno, y si decidimos por población, a ver, el 60% de la población, pero todo eso nos llevaría a callejones. Es decir, yo cada vez más, cada día que pasa, por esa rapidez me inclino a la idea de cerrar 5 o 6 cosas, un ejército único, política energética, defensa, inmigración. Hoy se ha producido una votación absolutamente disruptiva en el Parlamento Europeo. Vamos a pasarnos el resto de la semana hablando de eso. Se ha aprobado una ley súper restrictiva para la inmigración, en la que el centro-derecha europeo se ha aliado con la derecha más radical y han sacado adelante por los pelos, pero lo han sacado unas condiciones de inmigración, vamos,
increíblemente restrictivas. Bueno, polidimensión, hacer 5 o 6 cosas y decir, venga, ¿quién se apunta a esto? Pero previamente especificadas, no ideas así de, ay, si hiciéramos esto o lo otro, no. Yo sigo pensando que esa es... estoy de acuerdo totalmente con la exposición de Gemma en que esto va muy rápido, efectivamente. Durante la Guerra Fría, tardaban los procesos en decantarse, tardaban años y años y años. De hecho, nos tiramos 40 años así, mirándonos a la cara, los 2 bloques, ¿no? Ahora, en cuestión de nada, pueden cambiar las cosas. Todo el mundo está maquinando el tema de las redes sociales, las guerras híbridas, la propaganda, la manipulación de masas. Todo eso está conformando como plastilina al mundo cada día que pasa. Y por eso hay que tomar decisiones rápidas ya, pero muy, muy rápido. Y yo soy partidario de eso, de juntar a un grupo y decir, venga, vamos allá. Por cierto, eso, con Gran Bretaña seguro, vamos, eso lo tengo bastante claro. Bueno, si los británicos quieren. Bueno, Me refiero no al gobierno, sino a los... Pero con eso haría un liderazgo que no tenemos. Sí, bueno. ¿Quiénes serían los precursores, esos líderes? Yo preguntaba a Manuel. ¿No? Porque como usted dice, efectivamente es Estados Unidos el que ahora está suponiendo de alguna manera un revulsivo para que Europa se dé cuenta de que está medio muerta. Pero sí, lo lideraría. Países, personas. Ahí tienes también parte de tu respuesta, Gemma. Sí. De lo que más escasos andamos no es de petróleo, sino de liderazgo. No cabe la menor duda. Creo que y de estamos visión política de atravesando... medio y largo plazo. Sí, Sí, decía que creo que estamos atravesando a nivel de países soberanos y de la Unión Europea en su conjunto de las épocas más vacías de contenido en cuanto a liderazgo. Entonces, eso es un lastre tremendo, porque no tenemos los líderes, ni las personas, ni el voluntarismo, ni la visión estratégica, ni la visión estadista de quienes, de esos padres y madres fundadoras de Europa, que es lo que ahora realmente nos haría muchísima falta. Curiosamente se está desarrollando una cepa de liderazgo malo a toda velocidad. Putin, Xi Jinping, Orbán, etcétera, etcétera. Ese es el único liderazgo. El propio Trump, exactamente, o Putin. Quiero decir que los líderes, si nos fijamos ahora mismo en quiénes son los líderes mundiales, Sí, ahí los tienes. exactamente. Si me permitís, un poco en relación a si los británicos van a querer o no van a querer. Yo creo que los británicos no son todos iguales, pero sí que podemos decir que puede haber 3 grupos y además la división por edades es muy clara. Yo creo que las personas mayores son contrarias a la idea de la Unión Europea. Ellos todavía sueñan con resucitar el imperio y entonces un imperio británico como el de Felipe II, donde no se ponga el sol, es incompatible con la pertenencia a Europa. Luego hay otro grupo de población, digamos que es más de edad intermedia, que tienen una visión de Europa muy transaccional. O sea, ellos no creen en Europa como un proyecto de integración, sino como una organización internacional donde se negocia. Si tú me das esto, yo te doy esto a cambio. Y entonces, pues la solidaridad de los fuertes con los débiles no tiene lugar, porque al fuerte se le pide siempre, o al rico se le pide siempre, que contribuya más que el débil. Y luego sí podemos ver entre los más jóvenes que hay un grupo de población que es más parecido a los jóvenes europeos y que pueden ver la integración como un proyecto de construcción política, de construcción de un país. Pero claro, todas estas 3 visiones tienen distinto tiempo de maduración, porque hasta que los jóvenes puedan ser los que toman decisiones, tienen que pasar 15, 20 años, una cosa así. Ahora somos
rehenes de la decisión tomada por los mayores y nos salimos de Europa hace ya casi 10 años del referéndum. La segunda cohorte de población, que es la que es pragmática, la que es transaccional, dice, bueno, yo estoy fuera y ¿qué obtendría a cambio? ¿Qué me dais si queréis que yo entre en la Unión Europea otra vez? O sea, si yo pongo mi ejército, que es la mitad de las capacidades militares de Europa, al lado de Francia, ¿yo qué recibo a cambio? Y ahí el desencuentro cuando se negoció la participación en el Fondo Europeo. O sea, a Gran Bretaña se le dice, bueno, como una de las grandes industrias militares de Europa, tú tienes que contribuir más. Y Gran Bretaña dice, no, no, no. Yo aquí estoy poniendo la mitad de las capacidades militares. O sea, encima no me pidáis que ponga más dinero. Y entonces fue totalmente un choque de visiones de lo que se estaba negociando que hizo el acuerdo imposible. O sea, no es que partimos de barajas totalmente distintas. No es ya quien gana o quien pierde con la misma baraja. Y, y cuando llegue la generación más joven, pues entonces yo creo que sí, que entonces hay una oportunidad para que el Reino Unido pues vuelva a pertenecer a la Unión Europea con el mismo espíritu con la que la iniciaron pues Francia, Alemania, Italia y el Benelux cuando la construyeron. O sea, estamos construyendo algo. Yo creo que a los británicos en el futuro hay que hacerles la típica oferta que, como diría don Corleone, que no puede rechazar. Y esa oferta es la que estamos intentando armar aquí. Un grupo de países dice, ¿qué te ofrecemos? Un ejército con el tuyo, que puedas pintar algo en la escena internacional, la soberanía energética, etcétera. Un paquete. Dices, ¿quieres unir a esto, a soberanía energética, a defensa y tecnología comunes? Eso sí, la oferta, y yo creo que ahí podíamos participar, es que vamos en paquete, o vuelvo a lo mismo, es que yo lo considero indisoluble, este es un problema, con el mundo anglosajón, con Australia y con Estados Unidos y con Canadá. O sea, yo creo que Europa tiene que formar parte. A ver, voy a introducir otro concepto que a alguno le llamará también la atención, un poco para provocar debate. Yo creo que el multilateralismo es una trampa para bobos ahora mismo. O sea, yo creo que estamos a bloques otra vez. Hay un bloque que son Europa, Canadá, ya cuenta Gran Bretaña conmigo, Europa, Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Australia. Probablemente, bueno, Taiwán, porque no nos queda más por lo que tú dices, quizá Japón y Corea del Sur. Yo creo que ese es un bloque. Y el resto son todos los que fueron al desfile a Pekín el año pasado. Si visteis los vídeos, ese es el otro bloque. No sé si os acordáis, hace un año aproximadamente, el amigo Chimpín, como le llamo yo, así al estilo gallego, montó un súper desfile en fin, para conmemorar el no sé cuántos aniversario del comienzo de la matanza comunista en China. Y bueno, esos desfiles de opereta que hacen bastante, que parecen óperas de aquellas de la época de la Revolución Cultural y tal. Y allí hubo un besamanos, con una alfombra roja, y por allí desfiló todo cuanto sátrapa, dictador, aprendiz de narco, populista de toda el Haya, por allí desfilaron todos. Ese es el otro bloque. Yo lo veo así. Y de multilateralismo, nada. A mí el multilateralismo me recuerda a aquel invento totalmente colonizado por los soviéticos que se llamaba, con aquellos cantos de sirena anticolonialistas, que se llamaba el movimiento de los no alineados, ¿no? Exactamente lo mismo. Es mi opinión, claro. Estoy parcialmente de acuerdo, estoy de acuerdo que va a ir a dos bloques, pero bueno, queda, aparte de lo que tú dices, pues queda toda
América del Sur, que bueno, hoy es lo que llama Trump el hemisferio occidental, o sea que vuelve a considerar que toda América del Sur es su patio de atrás. Bueno, toda América salvo Estados Unidos. Bueno, ya no, antes era del sur, pero ya es toda, incluyendo Canadá. O sea, realmente considera que toda América salvo ellos son su patio de atrás y eso es el hemisferio occidental. Después está Europa, que nos quiere tener ahí un poco tal, pero bueno, esa es la visión de Trump. Pero el problema es que el gobierno, yo para mí el problema es saber cómo va a ir después de Trump la política. Y no, Bueno, ahí hay dos opciones, que son Vance y Marco Rubio, ¿no? Los sucesores. no, pero lo digo porque, por ejemplo, ahora con Mercosur, o sea, no digo que el acuerdo que hizo la Unión Europea con Mercosur sea bueno o malo o regular, pero que sí que tiene que haber un acuerdo. Yo creo. ¿Eh? En general está bien, yo creo. Sí, lo que pasa es que, bueno, a lo mejor no se hizo puliendo cosas y eso generó tal, pero a eso voy, que el multilateralismo ahora pues se va a quedar en cosas y África, no nos olvidemos también de África, o sea, que vamos a tener que... Lo de África es muy complicado. Sí, ya. Bueno, y además depende de qué África, ¿no? Coges todo el Magreb. Bueno, ¿qué haces con África? Esa es la primera cosa. No, pero bueno, ahora los chinos son dueños de media África, por Los las tierras raras. Los chinos sí, pero los chinos ya intentaron colonizar aquello y les salió fatal. Sí, no, pero lo digo por cuestiones estratégicas. Ellos lo que quieren allí es sacar las tierras raras, minerales estratégicos y es lo que quieren. Pero bueno, quitando eso, pues bueno, ahí hay un montón de ex colonias europeas de algún tipo. El Magreb, todo el norte de África, siempre hemos tenido relaciones de amor y odio con ellos, sobre todo más odio que amor, por desgracia, pero es así. Y al final es algo que tenemos ahí, que tenemos que, o sea, que entra dentro del nuevo multilateralismo. O sea, estoy de acuerdo contigo en que habrá bloques, pero ¿Quieres llamarlo así? Estoy totalmente de acuerdo, sí, por supuesto. Sí, sin duda. Una pregunta. Pido disculpas que he visto el tema porque no estuve en toda la producción, pero ya que esto se llama ¿qué haría hoy Schuman ante el futuro de Europa? ¿Qué haría Schuman ante el problema de la financiación de Ucrania? Se implicaría absolutamente. Eso estoy totalmente convencido. Sí. Y eso no sería una forma de empezar a crear ese núcleo de lo que hablabais antes de países. Bueno, claro. Pasa que si si perdemos la guerra de Ucrania, Europa pierde mucho más de lo que te imaginas. Te lo digo yo. ¿Y Estados Unidos? No, pero para lo que tú dices, el problema es la falta de liderazgo. O sea, lo del federalismo pragmático, que en realidad lo expresó Draghi hace poco, pero que viene de la época de Schuman, de Monnet, de todos los fundadores, pues lo único que lo puso en palabras ahora y es exactamente la idea que tenía al principio. Voluntariamente el que quiera se apunta a temas muy concretos y bien definidos y que, bueno, lo que decía Antonio, pues son temas muy definidos y el que quiera que se apunte. Si alguien se lo quiere pensar y quiere entrar más tarde, tiene la puerta abierta. Pero el problema es que no hay liderazgo ahora en Europa. Yo miro ahora Alemania, comparado con cuando estaba Merkel, ya me dirás. En Francia, Macron, pues el tío está ya bueno, no es un pato cojo, es ya medio pato cojo, o sea, ya no es nada. Y Merkel la historia está empezando a revisarla. Bueno, pero por lo menos era una líder. En eso, sí. El problema es que ahora no lo hay. Y es curioso porque Helmut Schmidt, Felipe González, todos esos coinciden con Delors. Es la última generación, yo diría, de políticos absolutamente centrados en el proyecto europeo como una prioridad. Y luego, si me permitís, hay otra cuestión que también creo que en la que hay que pensar y que también lo has dicho en tu ponencia, Antonio, que es la lejanía que hay entre la ciudadanía y el proyecto europeo. A mí eso me parece muy preocupante, porque estamos nosotros mismos tirando piedras contra nuestro propio tejado. Y yo creo que ahí debería volverse, recuerdo, no sé si os acordáis cuando la entrada en la Unión Europea, lo que nos lo explicaron 20.000 veces que salían en la tele,
diciéndonos qué era aquello, en qué consistía, por qué era bueno que entráramos, todas esas cosas. Y yo creo que se debería hacer un esfuerzo importante ahora desde diversas perspectivas. Ya no solamente hablo desde un punto de vista institucional, pero sino desde también la sociedad civil, trabajar para volver yo que sé, atraer sobre todo a las generaciones más jóvenes al proyecto europeo, porque es que lo ven como, claro, ellos han nacido ya aquí, no saben el esfuerzo que ha supuesto, ni por qué seguramente se hizo un esfuerzo tan grande en lograr algo como esto y no le dan ninguna importancia. Y no lo miran ni lo tienen en cuenta para nada en su vida ni en nada. Entonces yo creo que eso sería muy relevante también, ponerle el punto de mira, porque todo esto de lo que estamos hablando tendrá que llevarse a cabo ahora, pero de ahora en adelante, no solamente con las generaciones que están ahora tomando decisiones. Es un poco lo que decía antes del Reino Unido. Las nuevas generaciones serán las que tendrán que tomar decisiones importantes y no en mucho tiempo. Entonces yo creo que también hay que atraerlos y volverles a, a activar dentro de lo que es el proyecto europeo. Cierto. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Yo creo que un poco más de transparencia y algún mecanismo como el que sugería de alguna elección que nos implicara más. Yo creo que también es otra vez, este es un buen momento. Yo creo que hasta el más común de los mortales se da cuenta de que cualquier decisión que se tome en Kiev o en Singapur te afecta a un ganadero de esa área. O sea, quiero decir que la idea de que ya esto es geopolítica global a todos los niveles, pues lo que hablabas tú de Mercosur, yo creo que es un buen momento para implicar a la gente en la toma de decisiones supranacionales. Probablemente en los años 60, 70 eso no estuviera tan claro. Pero yo creo que ahora cualquier persona, cualquier europeo, te entendería a la perfección y dice, mira, esto es lo que hay. Bueno, por Hormuz pasa el 25% del petróleo, pero pasa un tercio de los fosfatos y un tercio del helio. El helio parece que no, pero se utiliza en la industria. Entonces, claro, eso va a afectar, o sea, todo el mundo habla del petróleo, pero lo otro, bueno, los fertilizantes que vienen de los fosfatos, pues ya está afectando, están subiendo los precios. Y el helio va a terminar afectando en la industria, en un montón de industrias punteras, va a terminar afectando. Y el otro problema es que, vale, se ha liado parda y al final Trump quiere que Europa se implique y llegará un momento en que no quedará más remedio que no va a quedar más remedio. que implicarse, porque si no el estrecho de Hormuz va a quedar cerrado. Hay dos cosas que en este conflicto ahora mismo doy por sentadas. Primero, que va a haber algún tipo de acción terrestre puntual, quizá para controlar el estrecho y la isla de Cargo o algún sitio. Eso lo tengo bastante claro. Y que Europa va a tener que implicarse, que es que si no vamos, ¿sabes eso de, joder, tú vas todo el día de gorra, ¿no? Aquel amigo gorrón que nunca pagaba, que parece que los europeos vamos un poco de eso. No, lo que pasa es que aquí es nuestro helio y nuestro fosfato y nuestro petróleo. No era nuestra guerra porque la empezó Trump sin avisar. Ya, pero sí es. Pero ahora ya es nuestra sí guerra, nuestra en el guerra. momento en que nos quedemos sin Por petróleo. eso de nuestra guerra, eso. Hay que ser más. Hay que dejar de fingir. Como decíamos al principio. Dejar de fingir. Yo creo que la cuestión va a estar en cómo nos implicamos, no si nos implicamos. Y sobre la mesa hay dos opciones, o se discuten dos formas de implicarse. Una es, como dice Trump, mandamos barcos, mandamos tal, que tengan buenas capacidades antiminas y antidrón, y mantenemos el estrecho abierto, un poco situándonos detrás de Estados Unidos. Y eso que Trump dice, uy, qué valientes, venís cuando yo ya he ganado la guerra hace 2 semanas. Bueno, pues vale, esa es una forma. Luego hay otra opinión,
más desde el laborismo y, bueno, o en Europa la socialdemocracia, que es mirar a los iraníes y decirles, oye, vosotros habéis dicho que el estrecho estaba abierto para todo país que no fuera vuestro enemigo. Hasta la fecha nosotros no hemos sido enemigos vuestros, luego queremos carta blanca para poder pasar por ahí. Queremos una especie de salvoconducto y que petroleros y otros barcos con áridos pues puedan pasar por ahí. Y yo creo que ahí está la discusión un poco entre palomas, halcones y qué tipo de intervención queremos. Y parece que el primer tipo de intervención es el que poco a poco se va imponiendo. Sí, sí, seguramente algo de eso pasará. Es que a lo mejor, a ver, vosotros sabéis que Trump le ha mandado una oferta de 15 puntos. Uno de ellos es, y yo lo apoyo plenamente, mira, para empezar, el estrecho de Hormuz va a quedar bajo control internacional, que yo creo que es una magnífica solución. A mí se me plantea el problema de que has Pero iniciado una guerra. Irán no va a pasar por ahí, o sea, eso no lo va a admitir porque el estrecho es su arma, es la única arma que tiene. Pues por eso. Israel tiene el petardo atómico y tiene al primo de Zumosol detrás. Es el único país sí en un mundo rodeado de suníes. Sí, Lo único que tiene para presionar es el estrecho de Hormuz. Le han quitado sus satélites, Hamas, Hezbollah, los hutis yemeníes están más o menos desactivados. Le han quitado prácticamente sus capacidades militares, aunque yo creo que no tanto como se dice en las ruedas de prensa. Y entonces es lo único que me queda y por ahí no voy a pasar. O sea, en caso de morir, yo muero matando. Bueno, hay otra cosa que creo que también va a suceder, que a países del Golfo van a implicarse también. Como dijo el otro día, que yo por una vez estaré de acuerdo, el famoso descuartizador de Estambul, ¿no? El jeque Salman, dice, ya que estamos, nos quitamos de encima a uno de los estados más tóxicos y peligrosos de las últimas décadas, que es Irak, no Irán, los ayatolás. Quiero decir que Luchando al lado de los israelíes. haciendo su parte del trabajo. Yo ya te digo que es posible que eso suceda. A ver, es que aquí hay una guerra que son dos. Estados Unidos y los países del Golfo tienen. Israel tiene otra guerra de una dimensión totalmente distinta. Israel está luchando por su supervivencia. No olvidemos eso jamás. Igual que Irán. No, Irán, el régimen de los ayatolás está luchando por su supervivencia. Bueno, bien. Yo no Bien. confundo, en las dictaduras nunca confundo a los pueblos con sus Vale, Israel, vale. Israel, hasta donde sabemos, es un estado, el único estado democrático de la zona. De Pero todo el acuerdo. mundo está. Bueno, pues a eso me refiero. Yo, bueno, en fin. De todas formas, lo del estrecho de Hormuz, yo de todas formas la primera solución que planteas es absolutamente inviable porque el coste de pasar por allí, si no neutralizas completamente al régimen de los ayatolás, Claro, es claro. inviable. O sea, Claro. porque por mucho que pongas allí plataformas, bueno, baterías de Patriots y no sé qué, te mandan una andanada de 200 misiles y 500 drones y te hunden 5 petroleros. Entonces el coste de los fletes y los seguros se va a la estratosfera y es como si estuviera cerrado. O sea, No sé, algo va a tener que suceder en las próximas semanas. Tampoco es un conflicto que le interese a nadie que se prolongue eternamente, eso está claro. Aunque yo, curiosamente, y lo someto a vuestra consideración, veo a los mercados terriblemente tranquilos. A mí eso me da bastante que pensar. Siempre es un termómetro. Bueno, ¿alguien se anima a comentar alguna cosa más o os parece que vayamos cerrando la sesión? Bueno, es que no estoy viendo al público que hay allí. Perdonadme si hay alguien más que No, quiera ¿alguien intervenir. más? No, parece que no. no.
Bueno, pues José Cabanelas quiere intervenir. Ah, vale, vale. así. Estoy implicado, perdón. No es el eco de fondo. ¿Tienes que darle al audio? A Sí, ver. ya le he dado, sí, pero estoy tengo dos pantallas. Ah, que tienes dos pantallas, porque a mí me sale el audio quitado, por eso te lo decía. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, me ha parecido muy interesante la exposición. O sea, especialmente las cosas de los ponentes y los comentarios de las personas que han intervenido. Mi aportación, si se puede ver así, estaría más ligada a un tema más de fondo. O sea, más que la coyuntura actual, yo creo que tenemos un problema de fondo ligado a una policrisis monumental que está definiendo nuestro futuro y llevándonos a una decadencia bastante notable. Se puede ver en muchos aspectos, por ejemplo, Antonio conectaba aspectos geopolíticos como energía, defensa, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y que sí que ahí tenemos una posición medianamente, porque, o sea, que puede estar protegida de cara a shock. Yo creo que tenemos un problema, volviendo a los griegos, tenemos un problema de que nuestras herramientas cognitivas están absolutamente obsoletas, desfasadas. No nos impiden interpretar la realidad de que vivimos. Vamos a ver, tenemos un problema demográfico muy serio, una sociedad infantilizada en general en Europa, o sea, solo derechos, los deberes pocos. Micrófono apagado. ¿Eh? José, no te oímos muy bien, José. Es que Estoy con... tienes dos pantallas, No sé cómo has cerrarlas, entrado es dos que no, veces. No no sé tienes cómo el cerrarlas. micrófono, tienes el micrófono Tiene uno apagado y otro encendido. uno apagado, me parece. Sí, Sí, pero... lo tiene Yo sí le apagado. oigo, yo sí le oigo perfectamente. Pues es Aquí que se le aquí oye no, fatal, ¿eh? vosotros no, yo tampoco. A Bueno, ver. pues en otra ocasión, entonces. No, sigue, sigue. No, 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 por favor. No, continúa, pero no se te oye muy bien. No, pero si no se oye, no vale la pena, ¿eh? Yo lo siento, de verdad, los que ha habido Yo te oigo ahí. perfectamente, ¿eh? Sí. Bueno, Bueno, pues entonces acabo continúa, rápido. continúa. Venga. Vamos a ver, volviendo a los griegos, viendo a los griegos, es la base de nuestra civilización. La axiología, los valores, la epistemología, los conocimientos, la ontología, la identidad y la praxeología, la acción. Todas las herramientas cognitivas que tenemos nos responden adecuadamente a los retos que tenemos como sociedad. Es decir, el marco cognitivo que tenemos es, sobre todo, el posmodernismo, la forma de pensar posmodernista, donde la verdad es un constructo y nos impide interpretar la realidad de forma objetiva. Luego, siguiendo lo que decía también López Peña, el tema del transhumanismo, de alguna forma, hay que descentralizar el sujeto humano, porque hay nuevos actantes entre los algoritmos y la inteligencia artificial. Es que Europa es un enano, no tiene peso en eso, o tiene muy poco peso. Entonces, tenemos que pensar cómo podemos resolver nuestros desafíos, porque somos una sociedad decadente y una civilización fatigada. En gran medida, habría que desarrollar, estoy de acuerdo con lo que dicen algunos colegas, un revulsivo social, colectivo, armándole nuevos valores y nuevas herramientas para poder afrontar los nuevos tiempos, que son tiempos de discordia creciente, como podemos observar. Por ejemplo, sobre lo que dice Peter Tartine sobre un mundo de discordia, 2016, y que se está dando con toda crudeza. Entonces, en general, yo manejo dos perspectivas de análisis, pero el problema principal, para no extenderme mucho, es que la forma de pensar nuestras herramientas cognitivas no valen para abordar nuevos tiempos. Tampoco Schumann lo podría resolver en esta etapa, porque el institucionalismo en esta etapa es muy diferente al suyo. Y los retos que tenemos encima de la mesa son muy diferentes a los suyos.
con todos respetos al valor de quien musulmán y otros grandes. Bueno, pues gracias y siento el ruido, disculpen. Bueno, No sé, ¿queréis comentar algo? Manuel, ¿algo tienes? ¿Algo? No, porque podríamos estar hasta la madrugada. No podíamos estar, la verdad. Bueno, creo que podemos darlo por terminado el tema. Bueno, pues me gustaría daros las gracias primero a vosotros por vuestra exposición, por todos los comentarios, por todo el debate, también al público por haber participado y por haber tenido este rato de reflexión y de charla coloquio, que era de lo que se pretendía. Y bueno, darle la palabra ahora a Manuel Blanco, al presidente de la AFE, para que nos cuente los próximos pasos que vamos a seguir dentro del ciclo de padres y madres de Europa y también para que despida este evento de una manera más oficial. Manuel, que no te vemos, Manuel Blanco, que es el Ahora presidente de viene, la ya viene, Asociación Ya viene, Federalista es que estaba Europea. sentado al fondo. Esperen, espera, Pues que decirle viene. que se acerque ahí con vosotros o que se acerque al podio, No, claro. ya lo vas a ver ahora. Ah, bueno, que Vale, estamos. vale. No, Bueno, pero muévele ahí. No sé por qué no se ve. no, tranquilo, que ya. Primero agradeceros a todos los que estáis aquí físicamente y virtualmente. Supongo que esto se grabará y distribuiremos desde Londres por nuestra página web. Y agradeceros infinitamente esto. El primer acto que lo celebramos en vivo. Gracias al Ministerio de Transición Ecológica, que nos dejaron la sede del Instituto de las Islas Atlánticas en el casco viejo de Vigo, y fue un poco azaroso, pero hemos mejorado, pues yo diría, casi un 1000% en público y en instalaciones y todo. Entonces la progresión, estoy feliz. Entonces, el próximo acto teníamos previsto seguir un orden, por así decirlo, demográfico, primero Vigo, después Coruña. En tercer lugar, teníamos pensado ir a Ourense, pero ha surgido un problema. El Liceo de Ourense parece que no tiene huecos. Como nosotros no podemos pagar, pues nos lo ceden gratuitamente, pero con la condición que vayamos hacia mediados de mayo. Entonces, el problema de mediados de mayo es que antes está el 9 de mayo. Y el 9 de mayo es el Día de Europa. Y hemos convenido con la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que tiene 250 años de historia. Solo queda una en Galicia. El resto de España quedan unas 10 aproximadamente. Y se fundó bajo el reinado de Carlos III. Yo no soy muy partidario de Carlos III, pero bueno, esta es la verdad. Y nos ha cedido sus instalaciones en el Casco Viejo de Santiago. Y como el 9 de mayo cae un sábado, y esto... Sí, lo estaba mirando justo. Lo del Sabbat, ya sabes lo que... Un sábado, sí, sí. El Sabbat, ¿sabes qué pasa? Un día perfecto. Pues vamos a ir el 8 de mayo. Y si todo sale según lo previsto, ahí tenemos apalabrado al profesor Jorge Quindimil, que es un europeísta entusiasta, y hablaremos, teníamos pensado hablar antes de Alcide Di Gasperi, que modestamente algunos creemos que está injustamente olvidado, en gran parte por culpa de los demócratas cristianos italianos, auténticos corruptos. Las cosas como son. Que queda grabado, ten cuidado con lo que dices. Bueno, pues lo cortáis, a mí me censuráis y ya está. La democracia cristiana ha desaparecido. En Italia ha desaparecido. No estoy diciendo ninguna mentira. Y bien desaparecida está. Y entonces, pues, probablemente tendremos que cambiar el orden. Y en la Sociedad Económica de Amigos del País, pues, hablaremos de Konrad Adenauer,
que se dijo aquí, y por su implicación con la defensa, precisamente. Y porque el 8 de mayo teníamos pensado también invitar a un profesor de Barcelona, pero por problemas de agenda no puede venir. Entonces, os invito a que asistáis virtualmente, al menos, a la sesión del 8 de mayo en Santiago. Como sabéis, esto es la capital marca, no sé lo que marca, pero algo marca. Será a las 7 de la tarde. Y nada, pues nos vemos allí. Y lo de Orense, pues esperemos que hacia el, yo diría 15 de mayo, 18, en el Liceo de Orense, y con el apoyo de la región, pues intentaremos también acercar a la población a la realidad de cómo nació esta Europa y por qué nació, que es nuestro único interés. Y nada más, muchas gracias otra vez y hasta el 8 de mayo. Perfecto, muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, de verdad, que ha estado muy bien y muy interesante. Esperamos que haya gustado al público y que a partir de aquí las siguientes sesiones sean cada vez con más público, porque es un poco lo que hablaba. Tiene que llegar a la población toda esta cuestión, todo este debate, toda esta Solo preocupación quiero que decir una ponemos. cosa. Los padres fundadores no tenían público, igual que Las nuestro cosas eran señor. de otra manera entonces, pero ahora yo Pero, creo que sí. Claro, es que nos tenemos que adaptar a no los lo sé, no sé. tiempos. Nos tenemos que Hay que adaptar a aprender los a predicar. tiempos dentro de lo que podamos, porque es que es así y tenemos que atraer a la gente a toda a esta causa. O sea que de eso es de lo que se trata con estas charlas. Así que nada, eh, hasta la próxima. Eran cuatro, eran menos que los apóstoles. Sí, Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Que era un montón de gente. Coño. bueno, pues muchas gracias. Hasta luego, Gemma. Gracias Adiós, a ti. adiós. Ayudo con algo.